AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Son las 11 de la mañana, hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la agenda sabatina de información de la Asociación de Educadores Veragüenses. No se aparte de este dial porque estamos preparando una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Hoy, 19 de mayo, la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB, está compartiendo con ustedes, queridos radioescuchas, contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar desde cada nuevo continente en la provincia de Panamá en los 95.9 del dial, Bocas del Toro 94.1, Chiriquí 96.1, en Colón 94.1 y en las provincias centrales en los 95.9 y en los 710 AM en Panamá y 830 AM. También nos puede sintonizar en la aplicación de Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aebnoticias.com. Iniciamos con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Para ustedes, su servidor, Juan José de la Lastra, secretario general. Saludos y bendiciones. Iniciamos entonces. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder. No a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer.
Habiendo escuchado el telón del ámbito educativo, entramos a desarrollar el primer punto de la agenda del día de hoy, una fecha que trata de una fecha muy memorable, una fecha en la que se nos llama a esa sangre aguerrida, combatiente y defensora de los intereses de la sociedad. Hablamos entonces de un hecho dentro de la memoria histórica. Conmemoramos los 115 años de la desaparición física del líder del pueblo panameño, Victoriano Lorenzo. Así que para nosotros es muy grato poder entonces llevar a cada uno de ustedes, amables radioescuchas, padres de familia, queridos estudiantes de todos los niveles del sistema educativo y por supuesto también a los compañeros docentes, educadores y educadoras. Hoy haciendo memoria histórica de las fechas importantes que han dado sentido a la historia de luchas a las historias de luchas, sociales en nuestro país. Conmemoramos la figura inigualable del general Victoriano Lorenzo y brevemente hacemos una breve reseña de tan importante e insigne figura para la historia de lucha social de nuestro país. Victoriano Lorenzo nació en 1867 en una región montañosa en la provincia de Coclé. Fue uno de los líderes militares y políticos más sobresalientes de la Guerra de los 1000 días. Era la época donde el Istmo se encontraba unido a Colombia. Lorenzo se unió a la lucha contra el gobierno del despotismo conservador colombiano como una forma de luchar por las reivindicaciones sociales para su pueblo sometido, transformándose rápidamente en un gran estratega militar, colocándose rápidamente como un líder indiscutible. En 1900, Victoriano Lorenzo desempeñó un papel crucial en la llamada Guerra de los 1000 días que enfrentaba al gobierno central colombiano y conservador con un bando liberal, que culminó con el Tratado de Paz de Wisconsin impuesto por los Estados Unidos, que intentaba pacificar la región para construir el Canal de Panamá. Lorenzo era visto como un obstáculo para estos objetivos. Por ello es traicionado por un acuerdo entre el Partido Liberal y el Conservador. Bueno, a pesar de sus intentos de fuga, fue capturado por el ejército, fue ejecutado en la plaza de Chiriquí, actual plaza de Francia, que se encuentra el histórico casco antiguo de la ciudad de Panamá. La memoria de Victoriano quiso ser vilipendiada incluso previo a su fusilamiento, acusándole de que iba borracho. Hasta mediados del siglo XX su nombre era visto como el de un bandolero e incluso durante mucho tiempo hablar de su gesta heroica de lucha estuvo prohibida por los gobiernos. Imagínense ustedes. La traición a los principios de defensa de los intereses del pueblo ha sido recurrente en la historia patria. Las élites panameñas pusieron ese ejemplo hace 115 años con el fusilamiento de Lorenzo, quien encarna la lucha por los intereses del pueblo. El prócer de la patria de las mayorías sociales, Victoriano Lorenzo, general en la Guerra de los 1000 días, quien jamás estuvo de acuerdo con entregar el país a los intereses de potencias extranjeras para construir un canal, pero sí en favor de resolver los problemas sociales reales del pueblo. Sin embargo, los bisabuelos y tatarabuelos de la partidocracia corrupta de hoy le montaron un falso positivo judicial bajo acusación de bandolerismo y es fusilado un 15 de mayo de 1903. Meses antes de la declaración de la separación de Panamá de Colombia, a manos de los próceres de la oligarquía panameña de hoy. Esas élites
oligopólicas que viven en una permanente fiesta repartiéndose los recursos de todos y todas los panameños en oscuras tramas de corrupción, condenando al sufrimiento y a la tristeza a millones de panameños y panameñas. Luchar hoy por la profundización de la democracia en Panamá, luchar hoy por educación pública de calidad, salud de calidad, agua y servicios básicos de calidad, por derechos para todos y para todas, es honrar la memoria histórica de nuestro prócer, es cumplir con su legado, de jamás claudicar en los principios de lucha por los intereses del pueblo, el legado de lucha por darle fin a las estructuras jurídicas, sociales y políticas de empobrecimiento en las que reina hoy el régimen político de la partidocracia corrupta. Así es, este es un breve análisis y una breve exposición literal sobre un personaje insigne para la historia de Panamá. Sangre derramada y, por supuesto, un pueblo vulnerado. Así ha sido la historia panameña y tenemos un compromiso entonces como ciudadanos de que esto cambie. Está en las manos de cada uno de nosotros. De igual manera también queríamos compartir en el ámbito educativo una noticia que también fue muy escuchada y vista en los medios de comunicación, en donde los voceros de docentes de difícil condición laboral se reúnen con la Defensoría del Pueblo para analizar el incumplimiento del MEDUCA y del gobierno de los acuerdos de huelga de 2017. Así es. Y justamente en ese sentido queríamos pues compartir con cada uno de ustedes una nota que fue dirigida justamente por la Comisión de Voceros de la Comarca Nueva Buglé, en donde se le expresa claramente y se deja por sentado la irresponsabilidad de un gobierno que se compromete, firma acuerdos, pero no cumple. Esta nota es dirigida entonces a el licenciado Alfredo Castillero Hoyos, defensor del pueblo, dirigida a su despacho. La Defensoría del Pueblo ha jugado un papel importante como garante en la negociación colectiva entre los docentes de áreas de difícil condición laboral y el Ministerio de Educación en el proceso de huelga 2017, por lo que solicitamos nos indique si el MEDUCA le ha entregado informe escrito sobre los avances en los compromisos que adquirieron en el acuerdo de finalización de huelga del 7 de septiembre 2017. Agradecemos nos facilite copia de ese informe. Si hasta el momento el Ministerio de Educación no ha presentado informe escrito, le pedimos formalmente haga la solicitud a través de esta nota escrita a MEDUCA para que elabore un informe detallado de respuestas concretas al pliego de negociación colectiva presentado en el movimiento huelguístico del año 2017. Adjuntamos memoria de huelga 2017 y agradecemos nos responda las dudas expresadas mediante nota escrita. De esta manera entonces la comisión, reiteramos, de voceros de docentes de la comarca Nueva Buglé asisten a través de la solicitud de una cita con la Defensoría como mediador en el conflicto, un conflicto que demoró justamente 71 días, dilatado por un gobierno que les importó muy poco con la seguridad, muy poco con buscar los mecanismos adecuados para evitar los accidentes, evitar la pérdida de la vida de estudiantes y de docentes de estas áreas bien distantes, áreas de difícil condición laboral. En ese sentido también se expresa entonces un comunicado de la Comisión de Voceros Docentes de la Comarca Nueva Buglé que queremos compartir con cada uno de ustedes.
y está expresado en el siguiente tenor. Tras la trágica muerte de los compañeros docentes Tomás Camargo y Marta Sanjur, en un derrumbe de camino hacia sus centros de trabajo, desde el 26 de junio al 7 de septiembre de 2017, los docentes de áreas de difícil condición laboral de la comarca Nueve Buglé iniciaron una huelga con el apoyo de padres de familia y estudiantes. Durante 72 días, más de 100 escuelas exigieron mejores condiciones de educabilidad y condiciones laborales, debido a la pésima situación en la que se desarrolla el proceso pedagógico. El 7 de septiembre de 2017, actuando de buena fe, firmaron con la ministra de Educación, la ingeniera Marcela Paredes de Vázquez, un acuerdo de finalización de huelga, donde el gobierno se comprometía a darle atención a las necesidades que padecen los centros escolares, estudiantes y docentes de la región comarcal. En nota de prensa, los docentes expresan que las y los docentes que trabajamos en la comarca hemos esperado que la ministra Marcela Paredes de Vázquez gestione el cumplimiento de los compromisos asumidos en septiembre del 2017. Pero lastimosamente no ha sido así. Durante estos 8 meses hemos arriesgado nuestras vidas, transitando peligrosas carreteras y senderos para poder llegar a las escuelas. Los estudiantes esperando que el Meduca envíe alimentos. Las escuelas, la mayoría ranchos, se encuentran en peores condiciones. Los docentes no contamos con los insumos requeridos para impartir clases. La movilización aérea de los docentes que laboran en zonas escolares más críticas no se ha realizado según lo acordado. Entre otros aspectos, han continuado sin la mínima atención, solo con esporádicas acciones publicitarias del gobierno para mejorar su imagen. A todas luces, día a día el país ha sido testigo a través de videos e imágenes que seguimos padeciendo la misma situación y en algunos aspectos hasta más graves, siendo la Defensoría del Pueblo la entidad garante durante el proceso de negociación colectiva con el Meduca durante la huelga. Hoy estamos aquí para reunirnos con el Defensor del Pueblo para demostrar que el Meduca ha incumplido con lo establecido en el acuerdo de finalización de huelga, con hechos concretos. Exigimos a que las autoridades del gobierno sean responsables y cumplan con su trabajo de brindar educación pública de calidad en la comarca Nueve Buglé. Seguimos sosteniendo nuestra consigna de lucha: ni un docente más, ni un estudiante más deben padecer pésimas condiciones o tener que morir, incluso producto de ellas. En reunión con el Defensor del Pueblo, los voceros docentes pudieron constatar de viva voz del funcionario que el Meduca jamás asumió el cumplimiento del acuerdo en los aspectos de la mediación, que es fundamental para darle desarrollo a una negociación colectiva. Esto manifiesta claramente la mala fe del Meduca desde un inicio con el cumplimiento de los acuerdos. Sin duda alguna es una muestra más de la falta de políticas públicas organizadas, planificadas y por supuesto, qué decir del compromiso que debe tener los funcionarios que hoy día fueron delegados por el Ejecutivo para el cumplimiento fiel de sus funciones señaladas en las diferentes normas que rigen cada una de las autoridades a nivel nacional. Así es, hombre, definitivamente que los temas que hemos compartido y estaremos compartiendo con ustedes son temas muy importantes para el sistema educativo. Una educación pública de calidad es lo que aspiramos como gremio magisterial. Sin embargo, sabemos que las autoridades que administran cada quinquenio lo que quieren son negocios por encima de la calidad. Bueno, también en el día de hoy daremos con mayor profundidad el conocimiento de algunas acciones legales que se han estado desarrollando y se estarán desarrollando por AEBE para ejercer justicia
ante los abusos del Ministerio de Educación. A continuación, la licenciada Mónica Sánchez del Sistema de Defensoría Laboral de AEBE nos explicará cómo se van desarrollando estas acciones, algunas de carácter propositivo que redundarán en beneficio de la profesión docente y por supuesto también en beneficio de la niñez, de la juventud de este país que hoy día se ve sometida a malas infraestructuras, abandonadas infraestructuras mejor dicho, y por supuesto a precarias condiciones de educabilidad, en donde un proceso de enseñanza-aprendizaje tan dedicado debería ser la fuente principal de inspiración de los gobiernos para que instauren procesos y mecanismos en materia de política pública y que podamos juntos entonces promover lo que tanto anhelamos, una mejora educativa, alcanzar una mayor calidad en la educación y por supuesto que los problemas ya sean cosas del pasado. Sin embargo, hemos tenido que llegar entonces a interponer recursos legales a las autoridades que no cumplen con sus funciones. Con ustedes entonces la licenciada Mónica, que nos va a entrar en detalle sobre la materia jurídica. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes y las oyentes. Sí, en efecto, pues hay una serie de acciones legales que la Asociación de Educadores Veragüenses ha venido desarrollando desde el año pasado, que actualmente se encuentran, ¿no?, en desarrollo, y algunas otras que se han presentado recientemente y que también están en distintas etapas. Una de ellas es el caso de la querella penal a la ministra de Educación, Marcela Paredes, y al director regional de la comarca Nube Buglé, Félix García. En diciembre del año 2017, a raíz de la situación que se dio con el traslado de los compañeros y las compañeras de Mayo, que expusieron, ¿no?, su vida a una situación extrema de inseguridad, en la cual se quedaron sin alimentos, no tenían agua potable, se encontraron frente a condiciones climatológicas fuertes que impedían que ellos pudieran salir de la comarca y ir a sus hogares, también acceder a su derecho de las vacaciones, de su descanso, ¿no?, como trabajadores y trabajadoras. Todo ello producto de que el Ministerio de Educación, en la figura tanto de la ministra de Educación como el director regional de la comarca, Félix García, no cumplieron con sus funciones, es decir, no cumplieron con lo que la ley establece que es su responsabilidad, y es el garantizar el traslado de los compañeros y las compañeras que laboran en áreas de difícil condición laboral y que requieren de un transporte, ya sea vía aérea, vía marítima, no por las condiciones, por la lejanía del lugar en donde laboran. Entonces ello se evidenció mediante esta acción. Fue una querella penal, fue presentada, y actualmente se encuentran dos procesos, ¿no?, respecto al mismo caso. Uno está en la Procuraduría General de la Nación, que es el caso que se lleva la querella contra la ministra de Educación por infracción de los deberes de los servidores públicos, ¿no?, por haber omitido su función de cumplir con el traslado de los compañeros y las compañeras. Entonces, por otro lado está en la Fiscalía de Anticorrupción la querella contra el director regional de la comarca Nube Buglé, el director Félix García, también por lo mismo, ¿no?, por omisión de sus funciones en perjuicio de los docentes y las docentes. Entonces, actualmente se encuentran en etapa de investigación. La querella penal contra la ministra dio un giro bien, digamos, un tinte político, porque aun cuando no se desarrolló
en forma diligente, tal como lo establecen los principios pues, procesales que rigen el sistema penal acusatorio, ese sistema tan garantista, ¿no? Que se supone que debe cumplir con el debido proceso y debe proteger los derechos, el derecho que tienen las víctimas de cada delito, ¿no? Dentro de la investigación no los están cumpliendo. ¿Por qué? Porque pues, por alguna razón decidieron no querer seguir con la investigación, querer pues archivar la investigación contra la ministra porque aducen que ella no es responsable, o sea que no se cometió un delito cuando ella no cumplió su función. Entonces es bien delicado porque el Ministerio Público, ¿no? A través de la Procuraduría de la Nación está, digamos, violentando el debido proceso, pero no realizó la investigación debida. No estamos motivando, ¿no? De forma pues que pueda justificar que haya una solicitud, un archivo. Entonces, frente a eso, obviamente que se van a realizar las acciones pertinentes en las cuales vamos pues a tener que acudir ante los tribunales y a tener que solicitar que se reanuden, ¿verdad? Las investigaciones y que se haga un trabajo, que realmente se conduzca la investigación de una forma responsable en la cual se trate pues, a la ministra como una persona pues que es querellada, ¿no? Como en cualquier otro tipo de investigación y no como una investigación de alto perfil en donde por querer salvaguardarla a ella, entonces se menoscaba el derecho de las víctimas. Por otro lado, se encuentra activa en periodo de investigación en desarrollo la querella en la Fiscalía Anticorrupción contra el director regional de la comarca Nuevo Buglé. Esta pues se encuentra en una etapa en la que se van a realizar los descargos pertinentes por parte de los testigos que participaron, ¿no? De todo este proceso en el cual se intentó de forma pues infructuosa, ¿no? Por muchos días que tanto el Ministerio de Educación en la figura de la ministra o la figura del director regional cumplieran sus funciones. Entonces, todas estas personas que estuvimos involucradas después estamos en periodo de realizar los descargos y demás, ¿no? Presentar las pruebas debidas. Entonces acá se está desarrollando una investigación, ¿verdad? Que es lo que debe suceder para entonces poder decir si para poder entonces que el Ministerio Público se pronuncie de un pronunciamiento frente a la responsabilidad que existe o no. Esos dos procesos que son del mismo caso se encuentran actualmente activos y definitivamente que constituyen dos momentos importantes en materia de justicia, ¿verdad? Hacia los docentes y las docentes de este país y frente a la responsabilidad. Es un momento importante, ¿no? Al considerar la responsabilidad o no de la ministra de Educación, un tema tan sensitivo. También tenemos, por otra parte, una acción, ¿no? Una demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, de lo contencioso administrativo, en donde se interpone pues, una demanda por indemnización, ¿no? Contra el Estado para que se cumpla con el pago correspondiente a prestaciones laborales de los docentes que ya han sido, ¿verdad? Ya han sido pues reclamados, ya se ha agotado la vía administrativa en cuanto que se han reclamado mediante notas y demás formularios estos pagos. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha incumplido también con esa función. Entonces, en detrimento pues de los docentes que no han podido recibir ese pago por el cual ya
realizar un trabajo. Entonces este está en una fase inicial, se presentó y estamos pues en espera, ¿no?, del el pronunciamiento de la Corte, de que diga pues si admite o no admite la demanda, ¿verdad?, para que entonces se pueda pasar a un periodo de práctica de pruebas y demás, de ser admitida, no ser admitida. Bueno, hay que ver entonces cómo se desarrolla. Está por otra parte pues unas acciones en contra de los movimientos internos ilegales que se ha realizado, bueno, ya como pues sabemos, por todos estos motivos politiqueros, ¿no?, en algunas regiones educativas, por ejemplo en el caso de la comarca Nove Buglé. Entonces se ha estado elaborando una serie de notas en las cuales pues se solicita los informes pertinentes para poder ir estableciendo las responsabilidades de las distintos cuerpos administrativos que tuvieron que ver directamente con estos movimientos internos que realmente no tienen ningún tipo de justificación en la norma. Entonces, donde se ha violentado, ¿verdad?, el debido proceso. Entonces lo que se busca con esto es, primero, un primer momento es exigir, ¿verdad?, el pronunciamiento o que por parte de quienes directamente tenían que ver los traslados, que pues respondan por escrito, obviamente, ¿no?, en atención a su deber como servidores públicos, tal como lo establece la ley 38. Tienen que responder si tienen conocimiento pues de esa situación. Obviamente pues en efecto sí, pero hay que tener esa respuesta por escrito. ¿Quiénes, no?, fueron los que intervinieron? De pronto, ¿quién propuso esos traslados? ¿Cómo se le dio el trámite? ¿Cómo se justifica o no se justifica que se hayan dado? ¿Quién está en reemplazo? ¿Dónde se encuentran esos docentes que fueron trasladados? Entonces todo eso hay que considerarlo. ¿Qué tipo de pronto de traslado se utilizó? Pues si un traslado, por ejemplo, por seguridad, tuvo que haber una investigación tal como establece la ley. Tuvo que haber de pronto una investigación en donde se comprobara de pronto que había una situación de inseguridad, ¿no?, para un docente. Pero todo eso es el primer momento en el que nos encontramos, donde estamos solicitando que se nos dé esa información por escrito. Y bueno, hay que ver, ¿no?, si nos responden en los 30 días que tienen por ley para cumplir con ese deber. Entonces se interpondrán las acciones debidas, ¿no?, los recursos debidos para poder exigir esa respuesta. Sí, por otra parte, la Asociación de Educadores Veragüenses, a raíz de los proyectos 500 de ley 500 y 511, está desarrollando unas propuestas para el mejoramiento de las relaciones laborales de la profesión docente y del sector público. Que recordemos que estos proyectos de ley 500 y 511, que gracias a la presión, ¿no?, de entre otros la Asociación de Educadores Veragüenses y coalición pues con otras asociaciones del sector público, honestas, pues beligerantes, gracias a esta presión que se ejerció, fue bajado a primer debate el proyecto que se le llamaba consensuado y que ya en otras ocasiones pues han discutido en este programa de radio, pero ello pues dio lugar, ¿no?, a que fuera propicio este proceso de desarrollo de estas propuestas. Esto va orientado a que se tenga, ¿no?, una normativa pues que sea más acorde a las características, más acorde a las particularidades de la profesión, de cada una de las profesiones, pues obviamente que están dentro que se ejerce dentro del sector público, y que también vaya acorde con y respete cada una de las leyes especiales que existen dentro de cada una de estas profesiones. Por ejemplo, dentro de la profesión docente, se busca que primeramente se respeten estas normativas, por otra parte que se desarrollen y se tengan contempladas dentro de este proyecto
se tengan contempladas pues una serie de garantías que a través de los años se han pues negado, ¿verdad? Dentro, ¿no?, del ejercicio de la libertad de asociación que pues viene recogido desde los convenios de la OIT, convenio 87 y 98. Entonces, por ejemplo, está el tema de los fueros, ¿no? El fuero que no existe a los dirigentes de las asociaciones, ¿no? De la asociación, por ejemplo, de educadores. Entonces, se busca que se dé esta protección. Bueno, así es. Agradecemos mucho a la licenciada Mónica Sánchez por esa importante contribución a la lucha por los derechos del docente panameño y que sabemos darán importantes frutos que beneficiarán a los objetivos de lograr una educación pública de calidad, porque en la medida que se benefician los derechos del docente, también se benefician las condiciones en que se desarrolla ese proceso pedagógico y, por supuesto, eso redundará positivamente en la condición de atención de nuestros niños y de nuestros jóvenes estudiantes. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Este segmento también es importante que aprovechemos para dar ese mensaje a nombre pues de la Junta Directiva Nacional y por supuesto el accionar directo que hemos tenido durante esta semana muy provechoso, muy dinámico. El día de hoy estamos desarrollando lo que es la sesión de escuela gremial desde la ciudad de Changuinola, específicamente ubicada en el área de Boca del Toro, provincia de Boca del Toro, en donde se está haciendo la capacitación o formación de nuestros miembros de base de esta región, en donde AEB justamente siempre ha promovido el manejo del conocimiento, no solamente de los temas actuales en materia educativa, gremial, magisterial, sino también, por supuesto, en el análisis a profundidad de los problemas sociales que viven la ciudadanía de este país. Justamente Boca del Toro estuvo en algunos conflictos la semana pasada y antepasada, en donde lo que observamos fue una actitud de apagafuegos por parte del presidente y todos los acompañantes del presidente. Esperemos que en alguna medida puedan suplir o cumplir las exigencias ahí descritas. Sin embargo, somos pesimistas al pensar así, ya que lo que se ha demostrado en la práctica sin duda alguna es totalmente algo diferente. El pasado viernes 18, la escuela gremial dirigido por la compañera Yadira Pino, quien es directora de la escuela gremial de AEB Nacional. En este ámbito gremial debemos señalar que se dio una sesión especial organizada por la escuela gremial para debatir el proceso de construcción de una propuesta legal para el mejoramiento de las relaciones laborales en el sector público. Se realizó este viernes 18 de mayo en la provincia de Veraguas. Este tipo de sesiones especiales de la escuela gremial se desarrollarán en las diferentes áreas del país con el fin de informar y producir debates o los debates necesarios para una propuesta que llene las expectativas para el mejoramiento de las relaciones laborales en el ejercicio de la profesión docente. El ejercicio de la profesión docente en Panamá no cuenta con el 90% de los derechos que hacen posible la calidad laboral en el sector.
derechos que son consustanciales al ejercicio de la libertad de asociación, como el derecho a un modelo salarial, derecho a sistema de contratación justa, derecho a un sistema de salud y seguridad ocupacional de la profesión, derecho a un sistema de pensiones y jubilaciones justas de acuerdo al perfil de calidad de vida de la profesión, entre muchos otros derechos que el Estado panameño y las fuerzas políticas que le han administrado desde 1903 han desconocido al docente panameño, y por el contrario, la crisis que ellos mismos han provocado en la educación siempre intentan atribuirlas al docente panameño, cuando el docente panameño es solo la fuerza laboral del sector y no tiene que ver con gestionar institucionalmente la educación pública. La escuela gremial está desarrollando un proceso importante que permite el conocimiento de esta realidad en perspectiva histórica y político-gremial. Educación laica y gratuita es el principio, luego criticar las bases del sistema educativo, adaptar los contenidos al contexto y territorio y no se quede solo en un papel puesto en el escritorio. Ser incluyente de la cosmovisión y el lenguaje, porque la labor docente va más allá de dar clases, involucrar a la comunidad entera y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela. Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente, dejar la competencia y apoyar la comunidad. Eso vuelve a las personas responsables de su gente. Si esto no incluye su reforma, entonces ¿qué quiere cambiar? Y justamente porque tenemos un programa muy diversificado, ¿no? Después de escuchar este telón del segmento, el ámbito social, queremos dar a conocer nuestra gran preocupación. Sin duda alguna, pareciera que los intereses personales están por encima de los intereses colectivos. Aquí queremos compartir el hecho de que se dio una denuncia por la mortandad de peces por hidroeléctricas del río Tabasará. Dirigentes de la comarca Nove Buglé solicitaron a las autoridades que se investigue la mortandad de peces registrada la tarde de ayer en el río Tabasará, donde culpan a Genisa, a cargo de la hidroeléctrica de Barro Blanco, de ser los responsables de la muerte de estos cientos o miles de peces o de estas especies, debido a que se redujo la reserva de agua sin tomar las precauciones. El desarrollo desordenado de la producción hidroeléctrica en el país ha dejado escenarios terribles en la provincia de Chiriquí, que padece serios problemas de los servicios de agua potable. Los ríos han sido represados y las aguas de servicio público han perdido calidad y cantidad. Por ello, AEBE busca prevenir la destrucción de más fuentes importantes de aguas en el país. Y recordemos la propuesta de nuestra organización de una ley para la prohibición del desarrollo hidroeléctrico en la cuenca del río Santa María, cuyas aguas bañan 3 provincias del centro del país que se ven beneficiadas. Esta es una propuesta que va a buscar ser acuerpada por el conjunto de la ciudadanía y pronto será parte de las iniciativas que estaremos presentando en conjunto con otros sectores sociales de las provincias centrales y del país. En el segmento de Defensoría Laboral, les recordamos a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al WhatsApp del Sistema de Defensoría Laboral de AEBE al número 6684-1669. Envíe sus consultas en texto o audio, identificándose con sus generales, número de cédula, centro escolar donde labora y describiendo con detalles sus problemas laborales, sean de carácter individual o colectivo. El Sistema de Defensoría Laboral de la AEBE
le responderá y orientará a la brevedad posible según la premura del caso. Y en todo caso, si su caso requiere apoyo en tramitación o en presencia de algunos de nuestros representantes gremiales, le estaremos atendiendo con celeridad. El sistema de defensoría laboral de la AEB atiende a diario decenas de casos de problemas laborales de docentes a lo largo y ancho del país, dándole acompañamiento y orientación al docente con las herramientas para una efectiva defensa de sus derechos. Pero la AEB quiere mejorar continuamente este servicio gremial para beneficio de nuestros más de 7.000 agremiados y, por supuesto, al docente no agremiado que lo requiera. Con este servicio, para una mejor atención, cuando acceda al servicio a través del número WhatsApp, siga los siguientes pasos. Número 1, identifíquese con sus generales, nombre completo, cédula, donde vive, escuela donde trabaja y su ubicación en el país. El celular de contacto, si es miembro o no de la AEB. Número 2, diga si ya consultó a algún representante sindical de la AEB en el país. Relate su caso con detalles, indicando fechas, nombres de funcionarios, entre otros. En la medida que nos brinde esta información, podremos darle atención rápida y apropiada a su caso. Con el sistema de defensoría laboral, orientamos y acompañamos al docente para su empoderamiento en la defensa de sus derechos laborales y sociales. Recuerde, compañero, que los derechos que no se defienden son derechos que se pierden. Bueno, y llegamos a uno de los momentos más importantes de la vida de las personas, su cumpleaños. Un segmento donde le extendemos fraternos saludos a todos los cumpleañeros y cumpleañeras de hoy. Y por supuesto le dedicamos esta hermosa melodía de fondo para que muchas felicidades. Sigue sonando y suena la canción. Muchas felicidades. Amigos, sopla esa luz. Qué bonita está la mesa, llena de amor y de paz. Qué bonito cumpleaños, viva 100 años más. Que viva, que viva, viva, que viva, viva 100 años más. Que viva, que viva, viva, que viva, viva 100 años más. Que seas feliz, amigo, prende esa luz. Brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz. Qué bonita está la mesa, llena de amor y de paz. Qué bonito cumpleaños, que viva 100 años más. Que seas feliz, amigo, prende esa luz. Brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz. ¡Ahí nada más! ¡Felicidades, amigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Rico! ¡Ahí nada más! Ven, 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 ven!
Y recuerden, les invitamos a descargar la aplicación AEB Noticias para teléfonos Android. Entre a Google Play, escriba AEB Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido, con podcasts informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto también puede entrar a nuestro canal de video en YouTube, AEB Noticias, e igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.aebnoticias.com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios gremiales a nuestros afiliados y la mayor información a la comunidad panameña. Bueno, nos despedimos con las consignas de la digna lucha docente panameña por una educación pública de calidad. Quien no se atreve a luchar no merece educar. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. Los 10 derechos del lector y la lectora. Sexto derecho. El derecho a leer lo que me gusta. Lo que me despierta emociones, sentimientos, lo que estimula mi imaginación. Ese libro me hizo llorar, me hizo reír. Lo que nos gustó de adolescentes, tal vez no nos gusta ahora, pero ya lo disfrutamos. Ahora tenemos otros gustos. Disfrútalos también. Para llegar a la escuela de Camarón, en Canquintú, los docentes hacen 2 días de camino cruzando ríos sin puentes ni zarzos. Para estos docentes, los concursos de traslados recientes son una burla porque los mueve a lugares aún más difíciles. Aproximadamente el 80% de las escuelas carece de vías de comunicación y movilidad seguras y de calidad. Más del 60% son escuelas ranchos, algunas con más de 100 estudiantes. El hacinamiento escolar es otra característica común. La escuela de Quebrada Hacha, en el corregimiento de Tolote, con 300 estudiantes, tiene 3 salones de clase. La escuela Urracá, también en Tolote, tiene 5 salones para 300 estudiantes y solo hay 45 sillas. Unidad total.
AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. La Escuela de Guabal, norte de Santa Fe, aún espera una certificación profesional que diga que está descontaminada de guano y fibra de vidrio. La falta de nombramientos de docentes de disciplinas especiales en las escuelas es una carencia común. El servicio de educación preescolar es deficiente en el 85% de las escuelas y el 100% carecen de gabinetes psicopedagógicos. La falta de políticas públicas en educación ha venido de la mano de la ausencia de los procesos de monitoreo y evaluación de los planes que se intentan ejecutar. Por ello, padecen alergia a los procesos de mantenimiento. El caso del mantenimiento de las infraestructuras parece un mal crónico y cada vez más sórdido. En la escuela de Nueva Molena, distrito de Besicó, hay un pabellón de cemento con paredes rajadas donde reciben clases estudiantes de segundo y tercer grado que viven amenazados por una estructura en posible colapso. La falta de planificación no dio sostenimiento sistemático a los proyectos de paneles solares. En el Colegio Cerro Iglesia, en Noleduima, casi nunca funcionan. La raíz de las palabras. A ver si sabes, amiga, o quieres que te lo diga. ¿Qué significa la palabra recordar? Recordar. Sencillo. Recordar es... recordar. Bueno, usted me entiende. Ay, no sé. Recordar. ¿Quién recuerda lo que significa esta palabra? Recordar viene del latín recordis y quiere decir volver a pasar por el corazón. Solo recordamos lo que nos emocionó, lo que nos llegó al alma. Los grandes discursos, las palabras altisonantes, frías, huecas, se olvidan para siempre. La sabiduría popular dice: recordar es volver a vivir. Pasión abrasadora, pasión que me atormenta. Y es cierto, del tiempo ya vivido, del pasado, solo queda en el presente lo que llegó al corazón, lo que nos hizo reír o llorar, lo que nos conmovió. Y recuérdalo, solo llega al corazón lo que sale de otro corazón. La raíz de las palabras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Envíanos el significado de otras palabras a radialistas@radialistas.net. AEB Noticias Radio. Informativos. Las noticias que influyen en nuestras vidas. Vivimos una realidad educativa en la que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que lo poco que funciona del sistema educativo panameño funciona en gran medida gracias al trabajo de miles de docentes y al apoyo de las comunidades, pero bajo el abandono y con el show publicitario como política pública por parte de los gobiernos. Como ejemplo, el Centro Educativo El Porvenir en Ñurum, creado en 2014, no cuenta con infraestructuras físicas y deben impartir clases en la Junta Comunal, donde el poco equipo que tienen es producto de la autogestión de los propios docentes. Docentes y estudiantes sufren juntos los padecimientos de las áreas de difícil condición laboral. En la escuela de Atorrincón padecen con frecuencia docentes y estudiantes de problemas estomacales. Los docentes de grado deben atender 2 salones,
cada uno de 25 alumnos por falta de nombramiento de nuevas plazas. Tampoco cuentan con docentes de preescolar. En la Escuela Alto de Jesús en Ñurum, la docente Patrocinia Mendoza de Concepción sufre junto a sus estudiantes de afectaciones pulmonares y alergias por contacto con guano del techo de la escuela. Saludos compañeros y compañeras de lucha. Desde el 10 de abril, la Asociación de Educadores Veragüenses, al igual que trabajadores de diversas áreas del sector público, nos opusimos al impuesto, inconsulto e inaplicable proyecto de ley que pretendía regular las relaciones laborales colectivas del sector público, entre ellas la profesión docente. Esta propuesta de ley chorizo, impulsada por el Ejecutivo, después de varios días de lucha, se logró que ésta fuera sacada del debate legislativo y se colocó a disposición de amplios debates y consultas entre los trabajadores del sector público. Desde este debate, que ahora inicia, se busca que sean respetados los derechos a la libertad de asociación, a huelga, negociación colectiva y todas las leyes especiales que rigen para cada sector, resultados de luchas y conquistas de cada cual, así como de las formas particulares de ejercer la libertad de asociación. Como sector docente, al igual que el resto de los trabajadores del sector público, organizados, transparentes y democráticos, apelamos por espacios democráticos para el reconocimiento, defensa y cumplimiento de derechos que nos competen a todos y a todas los trabajadores. Por esta razón, nos preocupa también enormemente el improvisado y malintencionado llamado por parte del presidente Juan Carlos Varela a un proceso de constituyente a través del artículo 314 de la Constitución, siendo este un mecanismo de salvamento del régimen corrupto que reina en el país. Todos los gobiernos del régimen corrupto han demostrado que se sustentan en la impunidad, clientelismo y la corrupción. Por lo tanto, pretenden iniciar este proceso para proteger sus espaldas y no ser procesados por los delitos cometidos. El mecanismo, mediante el artículo 314 de la Constitución que convoca el presidente, no es democrático ni transparente, ni busca resolver los problemas de la sociedad panameña en su conjunto, sino los de un régimen decadente y sus castas beneficiarias. Como la mayoría de los trabajadores del sector público, abogamos por el mecanismo de un proceso constituyente soberano, originario, libre, democrático, del cual nazca una constitución que produzca los mecanismos de transparencia, que den fin a los conflictos de intereses en la gestión del Estado, que salvaguarde y blinde el Estado social del derecho para beneficio de los trabajadores del sector público y las mayorías sociales, que salde la enorme deuda que tiene en materia de justicia laboral en el sector público y demás sectores sociales, que genere las condiciones para profesionalización de los trabajadores al servicio del Estado y los mecanismos de control democrático para que el Estado produzca políticas públicas para entender y atender de forma sistemática las necesidades nacionales y regionales, para que el Estado deje de ser una maquinaria de violación de derechos humanos y se transforme en una entidad proactiva al servicio de la profundización de la democracia. Por ello decimos constituyente, democrática, soberana, originaria, sí, constituyente paralela, de los corruptos, no. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app.
500 años. Basada en la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. El Triángulo Negrero. O mejor dicho, el pecado mortal de Europa. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tengo el gusto de presentarles ahora al valiente capitán inglés, experto en economía y negocios, John Hawkins. Thank you, my friends. I am glad to meet you. Mr. John Hawkins va a contarnos ahora su extraordinaria historia llena de aventuras y peligros. Y como él hizo muchos viajes por América Latina, va a poder hablar con ustedes en buen castellano. Adelante, John. Thank you. Pues sí, my friend. Yo nací en el condado de Devon. Gracias a Dios, soy inglés. Inglés de pura cepa. Nací hace mucho tiempo, a mitad del siglo XVI. Mi papá era capitán de barco, un verdadero lobo de mar. Mi papá gustaba mucho de viajar. Había visitado África en muchos viajes. Y cuando regresaba de África, me contaba de las playas con cocoteros, de los elefantes y de los leones de la selva y de los negros y negras fuertes que se criaban allá. A mí se me hacía la boca agua. Oh, yes. Someday, un día siendo yo mayorcito, había cumplido 30 años, vino a visitarme un amigo. Hello, John. ¿Cómo te va? Oh, aburrido, amigo mío. Aburrido. Oh, please. ¿No quieres tomar una buena taza de chocolate? Oh, claro que sí. A lo mejor es el último chocolate que nos tomamos en la vida. Pero ¿por qué dices eso, amigo mío? Muy pronto no tendremos en Inglaterra ni cacao, ni azúcar, ni tabaco. Oh, los sabrosos cigarros de América. Oh, I don't understand. No te entiendo, amigo mío. Yo a quien no entiendo es a los españoles. Son estúpidos. Ni a los portugueses más estúpidos aún. Oh, yes. En eso estoy completamente de acuerdo contigo, yes. Pero ¿qué tiene que ver todo eso con el chocolate? Amigo John, España y Portugal se han portado como locos. Han acabado con los indios de América. Yes. Los liquidaron demasiado pronto. Sí, es verdad. Ya no debe de haber ni una pareja de indiecitos para traerlos al zoológico. Yes, pero ¿y quién va a trabajar entonces para ellos en las plantaciones de América? Oh, ese es el problema, John. Necesitan mano de obra. Mano de obra barata. Yes. ¿De dónde la van a sacar? Yes, ¿de dónde? ¿De dónde? ¡Tengo una idea! ¡Oh, Jesus Christ! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! Gracias por haberme iluminado el coco. Yo sé de dónde puede conseguirse esa mano de obra. Y no barata, sino gratis. Gratis, my friend, gratis. En África, amigo mío. Oh, en África. Yes, en África.
En África podemos encontrar brazos y piernas fuertes para trabajar en América. Voy a cazar negritos en África. Oh, estás loco, John Hawkins. ¿Ah? ¿Cómo vas a cazarlos? Pues como se caza un mono o a un cocodrilo. Es lo mismo. ¡Anímate! ¿Quieres entrar en el negocio conmigo? Oh, yes. Te prometo grandes beneficios, yes. ¿Qué necesita el capitán John Hawkins para su expedición? Oh, poca cosa, señor banquero. Un barquito para llegar a África. Y unos cuantos hombres bien valientes para atrapar negros. Y también unos cuantos fusiles por si los negros no se quieren dejar atrapar. ¿Algo más, capitán? Oh, yes. Unos cuantos barriles de ginebra para emborrachar a los jefes de las tribus de los negros. Así no molestarán el negocio. Fue fácil el business. Me embarqué con un grupo de bravos marineros hacia las costas de África. Era el año 1562, no me olvido. A mi barco lo bauticé con el nombre de Jesús. Jesús. Porque yo, aunque no lo crean, soy un hombre muy religioso. Yo sé que a los blancos Dios los creó. Y a los negros el diablo los cagó. Como les decía, llegué a Guinea y capturé 300 negros bien amarraditos y enfilé rumbo a América. En Santo Domingo los vendí a buen precio y regresé a Inglaterra con mucha plata. Money, my friend, money. Entonces comenzaron los problemas. La reina Isabel está furiosa contigo, John. Se enteró del contrabando de negros. Dice que quiere verte enseguida. Oh, wonderful. Yo también quiero verla para pedirle perdón. Mr. Hawkins, es horrible lo que usted ha hecho. Es un gran pecado que clama al cielo. Majestad, ¿cómo le explicaré? Me han pagado mucha plata y un cargamento de jengibre y pieles. Vender seres humanos. ¡Qué barbaridad! También me dieron por ellos varios quintales de azúcar. Oh, ¡qué barbaridad! Y un lote de perlas preciosas, preciosísimas. Toda una fortuna. ¡Qué bárbaro! Le pido perdón, Majestad, por no haberle avisado a tiempo del negocio. ¿Y no podrías hacerme socia comercial para el segundo viaje? Por supuesto, Majestad. Oh, yes. La reina de Inglaterra fue inteligente. Tenía espíritu de empresa. Me nombró caballero y me dio un escudo de armas. En el segundo viaje ya llevaba 4 barcos grandes y pude cazar muchos negros más. En el tercero, en el cuarto... Oh, my God, ¿cuántos viajes habré hecho? Oh, alabado sea Dios que bendijo mi esfuerzo y mi trabajo. Me sacrifiqué, yes. Pero en los negocios hay que ser decidido y emprendedor. Oh, my friend, hay que ser vivo.
Porque en esta vida, el vivo vive del bobo y el blanco del negro. Adiós, my friend. Bye bye. I see you later. Bye bye. Y toda Europa aplaudió la hazaña del capitán Hawkins. Y comenzaron a contratar barcos y comenzaron a contratar marineros para tomar parte en el negocio. Holanda, Francia, España y Portugal. España y Portugal. Sí, Alemania, Suecia, Dinamarca. Todos los países cristianos y civilizados de Europa, los más ilustres políticos y hombres de negocios, entraron en el comercio de negros, en la compraventa de carne humana. Sí, por supuesto, Inglaterra fue la campeona del negocio. Un negocio redondo, por lo que estoy viendo. Redondo, dijo, señora. Bueno, yo no diría redondo. Un negocio triangular. Un negocio de 3 puntas. El negocio que le ha dado a Europa más dinero en toda su historia. Un negocio en 3 actos. Acto primero. Llegan los barcos ingleses a las costas de África. Tengo 1000 negros enjaulados, capitán. Ah, demasiado poco. Sobra sitio en los barcos. Guinea, Senegal, el Reino de Ghana, Nigeria, el Gran Reino del Congo, Angola. Toda la costa africana hasta Mozambique fue invadida por los capitanes europeos. Sus cómplices eran algunos caciques de aquellas tierras que vendían a sus hermanos. Está difícil la cacería, mi capitán. Se esconden en la selva. Bueno, ¿y de qué te sirvieron los fusiles y las cadenas que te di en el viaje anterior? Los capitanes negreros entregaban fusiles, aguardiente, baratijas, a cambio del cargamento humano. Tengo mujeres, buena paridora. Y niños, ¿no quiere negrito? Sí. Crecen rápido. Está bien. ¿Quiere niña? Sí. Se ponen sabrosas. Algunos capitanes más cristianos viajaban con un misionero para bautizar a los negros antes del viaje. Con esta agua bendita ya sois hijos de Dios, pero ahora debéis obedecer a vuestros amos. Esclavo puede ser vuestro cuerpo, pero tenéis el alma libre para volar un día al cielo. Encadenados y a latigazos eran subidos a los barcos. Nunca más verían a su familia, ni la tierra donde nacieron. Se niegan a comer, capitán. No hay cómo abrirles la boca. Fuérzales los dientes con este hierro. Así tragarán. Encadenados de 2 en 2, eran acostados en hileras en el fondo del barco, apiñados unos contra otros, con menos espacio para moverse que un muerto en su cajón. ¡Buah! No hay quien entre en esa bodega. Las ratas se los están comiendo vivos. Vamos, cuida, que ellos no se coman a las ratas. Se enfermarían y perderíamos mercancía. ¡Vamos! Muchos morían en el viaje y eran echados al mar. El tufo de los excrementos y de la sangre era tal que los tiburones seguían a los barcos esperando nuevas presas. ¡Viene borrasca, capitán! Habrá que tirar unos cuantos de los que están más dañados, de los más viejos. Y arrojaban 20, 30 negros vivos por la borda, en medio de la tormenta, para aligerar la carga del barco. ¡Ya se ve la costa, capitán! Frótalos con ese cepillo y aceite, para que den buena impresión al desembarcar. Segundo, llegan los mismos barcos ingleses a las costas de América. Después de 3 o 4 meses de travesía, llegaban los negros a La Habana, a Jamaica, a Cartagena, a Salvador de Bahía en Brasil, para ser vendidos como esclavos. La mitad de la carga se había perdido en el camino.
Pero aún así, el negocio compensaba. Están muy flacos, engórdenlos. A los enfermos los dejaban morir en el muelle. Los demás eran cebados en el depósito de esclavos antes de exhibirlos en público. ¿Quién da más por esta pieza? ¿Quién da más? Diga, ¿cuánto pide por la negra? ¿Cómo la quiere? ¿Con la cría o sin la cría? No estará enferma, ¿no? Mírenle los dientes. A ver, miren las piernas. Si está dañada, se la devuelvo. Una negra joven, buena para el trabajo y buena para la cama. ¿Quién da más? Los vendían en el mercado público, desnudos, como animales. En Perú, el corral de esclavos estaba en el mismo centro de Lima. ¡Márquenlos a fuego! Los señalaban con hierro candente en las nalgas, en el pecho, con la marca de las compañías negreras de Europa, con las iniciales de los compradores. ¿Y qué comen estos negros? Cualquier cosa, lo mismo que un hombre. ¿Y si se niegan a comer? Con estas correas se arregla todo. Aunque no parezca, son mansos y se van domesticando poco a poco. Tenga cuidado con la preñada. ¿Sí? Si le azota la barriga, puede perder la cría. Los trasladaban a los ingenios de caña, a las plantaciones de algodón, de café, de cacao, al fondo de las minas, a talar bosques, a cocinar para las señoras. ¿Y si quieren escapar, qué hago? Córteles aquí. Vea, este tendón del pie. Así no llegan muy lejos. A veces, cortándole las orejas, ya se asustan y no intentan escapar. Si tiene buenos perros, no hay problema. Encuentran rápido al cimarrón. Gracias. Muchos negros se negaban a vivir. Se ahorcaban. Si morían en América, volverían a Guinea siguiendo la ruta del arco iris. Renacerían en África junto a los suyos. En África, ¿verdad? Óiganme bien. Yo voy a picotear los cuerpos de los que se maten. Les cortaré la cabeza y los huevos. ¿Me oyen? Resucitarán en África. Sí. Pero no podrán comer, ni hablar, ni acostarse con sus negras. Mátense ahora, si se atreven. Otros no se mataban. Huían. Se escondían en los montes. Resistían junto a sus dioses antiguos y sus tradiciones. En el nordeste de Brasil, miles y miles de esclavos rebeldes llegaron a formar una república independiente. Pero el comercio de esclavos seguía adelante. Acto tercero. Llegan los mismos barcos de regreso a las costas de Inglaterra. En América los habían vendido por azúcar, por café, por algodón. Los barcos negreros navegaban ahora rumbo a Europa, repletos de materias primas. ¡Hay buen cargamento! ¡A desembarcar! Gracias al tráfico de negros, Liverpool se convirtió en el puerto más importante del mundo. Los mercaderes ingleses sumaban ganancias anuales por más de 1 millón de libras esterlinas. ¡Algodón! ¡A las hilanderías de Manchester! La industria inglesa prosperaba. A comienzos del siglo XVIII, las 3/4 partes del algodón que hilaban las fábricas inglesas venía de las Antillas. ¡Azúcar! A mediados del siglo, ya había en Inglaterra 120 refinerías de azúcar. Bristol, Londres, Birmingham, Glasgow. Las ciudades de Inglaterra crecían. Los bancos y los banqueros se multiplicaban. ¡Deprisa! ¡Embarquen esos barriles! ¡Las telas! ¡Los fusiles! ¡Rumbo a África! Y salían los barcos nuevamente hacia el África con los productos ingleses, con las manufacturas, para cambiarlas por negros. Así se cerraba el triángulo maldito.
Las manufacturas de Europa se cambiaban por negros en África, que se cambiaban por materias primas en América, que se transformaban en nuevas manufacturas en Europa, que se cambiaban por más negros en África, que se cambiaban por más materias primas en América, que se transformaban en nuevas manufacturas en Europa, que se cambiaban por más negros en África, que se cambiaban por más materias primas en América, que se transformaban... Tanto vendían y compraban las fábricas inglesas, tanto prosperaron con el comercio de esclavos que... Hay que inventar algo para producir más telas, para refinar más azúcar, para destilar más ron. ¡Hay que inventar algo! Y se inventó la máquina de vapor. James Watt, el inventor, fue pagado con las fortunas de los mercaderes de esclavos. Con la máquina de vapor se multiplicaron los ferrocarriles, las flotas mercantes, los telares, las industrias de todo tipo. El capital amasado con aquel comercio triangular hizo posible el desarrollo industrial de nuestros tiempos. El bienestar y el encanto de la civilización occidental tienen en su base los horrores de la esclavitud, la sangre y el sudor de millones de negros triturados. Un genocidio imperdonable. Así que los ingleses y todos los rubios de Europa supieron exprimir bien a los negros, ¿eh? Caramba con esos señorones que se la dan de tan civilizados. Bueno, señora, eso pasó hace mucho tiempo. Ya, ¿verdad? Hay que andar tampoco revolviendo tanto la historia. Dijo hace mucho tiempo. Eso dijo. No, que va. Si el comercio de esclavos duró hasta el siglo pasado, como quien dice hasta ayer. Todavía en Cuba, hace 100 años apenas, se podía comprar un negro por 500 pesos. El comercio de esclavos se inició en los primeros tiempos de la conquista de América. Durante 400 años, Europa compró y vendió a los africanos como animales. Se calcula que unos 40 millones de seres humanos fueron arrancados a la fuerza de sus aldeas. La mitad de ellos debió morir en el camino. En el fondo del mar y en la boca de los tiburones quedaron 20 millones de hombres, de mujeres, de niños negros. ¿A cuántas bombas atómicas equivale esta cifra? ¿A quién le pasa la cuenta a África por el crimen más monstruoso y premeditado de la historia? ¿Quién paga este pecado mortal de Europa? He venido observando que usted le quiere cargar las tintas a Inglaterra. ¿Yo? Que quede claro una cosa, yo no soy amigo ni enemigo de los ingleses, me da lo mismo. Pero tengo entendido que fueron ellos precisamente los que más lucharon para acabar con la esclavitud. Es cierto. A principios del siglo pasado, Inglaterra fue la campeona de la lucha antiesclavista, como antes había sido la campeona en cazar esclavos. Bueno, por lo menos le remordió la conciencia. ¿Qué le va a remorder la conciencia? No, les remordió el bolsillo. ¿Cómo es eso? Pues sí, ya no le salía negocio lo de los esclavos, ya no. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, porque la industria inglesa producía camisas y vestidos y zapatos y no había muchos compradores. Los esclavos no manejaban dinero, no podían comprar nada. ¿Y entonces? Bueno, entonces a Inglaterra le convenía más el sistema de jornales. Darles la libertad. Eso, darles la libertad. Convertirlos en obreros asalariados y que los antiguos esclavos tuvieran ahora algo de dinero para que le compraran a los mismos ingleses las camisas y los zapatos. Pero esa gente son sobrinos del diablo. Sobrinos. Hermanos de padre y madre, diría yo. Por eso fue que Inglaterra comenzó a patalear contra la esclavitud. No fue por amor a los esclavos. No, ¿qué va? Fue por amor a sus industrias. Mire, señor, usted todo lo ve con malos ojos. ¿Cómo? Con ese resentimiento no podemos avanzar nunca. Yo soy de la teoría que esas páginas negras de la historia
sería bastante mejor olvidarlas ya. Y los millones de negros que viven hoy en América Latina, los hijos y los nietos de aquellos africanos, ¿habrán olvidado? Los negros de Brasil y de Colombia, los de Venezuela, Ecuador y Perú y todo el Caribe, ¿querrán olvidar? ...500 años... y siguen abiertas las venas de América Latina. Una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil. AEB Noticias Radio. Informativos. Las noticias que influyen en nuestras vidas. AEB Noticias Radio. Informativos. Las noticias que influyen en nuestras vidas. Hoy, 6 de diciembre de 2017, el Sistema de Defensoría Laboral de AEB recibió un reporte por parte de Cápsulas de análisis gremialista. Porque para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Cápsulas de análisis gremialista en AEB Radio, la radio de todos y todas.